Hola chicos, ¿cómo van? Como siempre los invito a que se suscriban al canal para poder acceder a mucho más contenido y también que se hagan miembros desde ahí o bien pueden ir a la tienda oficial HQ en este link de acá que les redirige aquí donde ustedes pueden elegir la materia que necesiten de ciencias químicas y van a poder acceder al contenido más completo que existe a la actualidad. Ahora sí arrancamos con la clase. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la estructura atómica, ¿sí? Y empezamos hablando sobre lo que es el átomo. Y el átomo, chicos, es básicamente la parte mínima en la cual se puede dividir la materia sin perder sus propiedades intrínsecas, ¿sí? Ahora, ¿de qué cosas está compuesto el átomo? ¿De qué partículas? ¿Y cómo se llaman? Protones, neutrones y electrones. ¿Cómo se llaman esas partículas? Partículas, Subatómicas. Subatómicas. partículas subatómicas, bien. Está bien eso, se llaman partículas subatómicas, ¿sí? Y estas partículas, como bien dijeron ustedes, son tres, que serían los protones, los neutrones y los electrones. De las tres partículas, hay una que me va a interesar un poco más que las otras, que por eso es que vamos a hablar más de ella en esta clase, ¿sí? Pero hay otras que también, no es que no son interesantes, sí lo son, pero no vienen al caso mucho en el temario de esta materia, justamente. Que son los protones y los neutrones, ¿sí? Ahora, tenemos que entender nosotros que en un modelo atómico, nosotros tenemos algo que se llama núcleo, y dentro de este núcleo tenemos esos cositos, esas partículas subatómicas, que son los protones y que son los neutrones, ¿sí? Que podemos tener diferentes cantidades, ¿sí? Y alrededor del núcleo, distribuido en orbitales, vamos a tener los electrones. Y ya vamos a hablar un poco sobre esta distribución, ¿sí? Entonces ya sabemos que tenemos los protones por un lado, los neutrones por otro lado, dentro del núcleo, que es un cúmulo de partículas subatómicas, y alrededor de ellos tenemos los electrones distribuidos de diferentes formas, ¿sí? Ahora, tenés que entender también vos, o tenés que recordar, que tanto los protones como los neutrones tienen mayor masa que los electrones. O sea, mientras los electrones son bien diminutos, espera un cachito, voy a cerrar ¿cómo se llama? El WhatsApp web. Ahí está. Estaba diciendo entonces, mientras los electrones son partículas diminutas y de menor masa que los protones y los neutrones, que son de más grandes y demás, ¿sí? Eso nos va a ayudar a nosotros para poder distinguir las partículas, ¿sí? No te voy a hablar ahora yo sobre las masas reales que tiene cada una, que claramente lo podemos ver más adelante, seguramente en ejercitación, ¿sí? Pero no es tan importante ahora. Lo único que tenés que entender ahora es que los protones y los neutrones tienen mayor masa y tienen mayor tamaño que los electrones correspondientes, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante saber o definir los protones? ¿Qué es lo que es importante de los protones en un átomo? ¿Alguien sabe? Según la clase teórica. ¿Qué me definen a mí los protones? El número El número atómico. atómico. Es el número atómico, está bien eso, Z, que vendría a ser el número atómico, pero ¿qué más? ¿Qué me define? Sí, sabemos que es el número atómico, ¿sí? El elemento. Su lugar en la tabla Exactamente, periódica. es el elemento, ¿sí? El número atómico, que básicamente son los protones, es como el DNI de cada elemento, ¿sí? Es un número de identificación. No hay dos elementos con una misma cantidad de protones, ¿entendés? O sea, eso te va a dar a entender que entonces, cuando vos sepas la cantidad de protones de cualquier elemento, ya sabés que es un elemento específico. No puede ser otro, ¿sí? Entonces vamos a decir acá que esto define el elemento. En esta clase vamos a tratar de ser así bien sintéticos para que después vos puedas ayudarte a hacer un resumen y puedas estudiar de la mejor manera, ¿sí? Bien. Después tenemos los neutrones, ¿sí?
que son las partículas subatómicas que también están dentro del núcleo, ¿sí? Que tienen masa similar a los protones. Y tamaño similar también. Ahora, ¿qué pasa con los neutrones? ¿Por qué son importantes? ¿Qué es lo que te definen los protones ahora? Los El neutrones, número perdón. másico. Casi sí, sería, más o menos sería el número másico, ¿no? El número másico sabemos que se denomina por la letra A, que sería la sumatoria de protones más neutrones, ¿sí? O sea, no sería solamente el número de neutrones. Ojo con eso, ¿eh? No es el número de neutrones nada más. Es la suma de los neutrones más los protones que ya los definimos, ¿sí? Y eso te da el número másico, ¿de acuerdo? ¿Y qué más podemos decir con respecto a los neutrones? ¿Qué otra cosa me ayuda a definir esta teoría, en esta clase? No tienen carga. No tienen carga, también está bien, por eso se llaman neutrones, está bien eso. ¿Qué más? ¿Tiene que ver con los isótopos? Exactamente, ¿sí? Los neutrones definen los isótopos. Ah, pero ahora te puedes preguntar, ¿qué es un isótopo entonces, viste? ¿Qué sería un isótopo? A ver, ¿alguien me dice? Elementos con misma cantidad de protones y diferente cantidad de neutrones. Exactamente, ¿sí? Un isótopo, vamos a escribirlo acá, son elementos iguales, vamos a poner, o sea, Z igual, pero diferente número másico, o Z igual y diferente número de neutrones. O sea, el isótopo, chicos, se puede definir de dos formas y es totalmente válida cualquiera de las definiciones. La primera te la puse acá, ¿sí? Son elementos iguales, o sea, que tienen el mismo número atómico, ¿sí? Pero diferente número másico, ¿sí? O pueden ser elementos iguales, o sea, que tienen igual número atómico, pero que tengan diferente número de neutrones. Fíjate que esto y esto es exactamente lo mismo, porque si tienen diferente número de neutrones, es obvio que si esto es diferente, por matemáticas sabemos que esto también tiene que ser diferente, ¿viste? Por eso que a veces en alguna bibliografía vos lo vas a encontrar así, o que es diferente número másico, o bien que es diferente número de neutrones. Pero te vuelvo a repetir, cualquiera de las dos definiciones es totalmente válida, ¿sí? Y estas cosas son las que vos tenés que tener muy en cuenta. Porque recuerda que la primera parte del examen que tenés que rendir vos es totalmente teórica, ¿sí? Entonces estas definiciones que pueden aparecer en diferentes bibliografías, las tenés que tomar en cuenta para que después, si ves alguna opción, que te pongan como verdadero o falso y todo lo demás, vos ya sepas que es correcta o que no es correcto. ¿De acuerdo? Profe, ¿y si dice masa atómica es lo mismo? Como masa atómica. A número másico y masa atómica, Claro. es lo mismo. En realidad hay una diferencia, ya te voy a explicar eso. Pero en general se dice que es lo mismo. Ya vamos a explicar eso, ¿vale? Bueno, Bien, entonces ya dijimos que los protones eran importantes, bueno, primero porque eran el número atómico, definen el elemento. Los neutrones eran importantes porque, bueno, te ayudan a definir la masa atómica, o el número másico, perdón, y definen los isótopos, que ya pudimos hacer sus definiciones acá también, en chiquito. Y después tenemos los electrones, que es lo que más me interesa a mí, de hecho, en esta clase, ¿sí? De hecho, la química que vamos a estudiar nosotros, que se llama química general, se basa en la combinación de electrones, de hecho, nada más, ¿sí? No manejamos ni protones ni neutrones nosotros en esta química, ¿sí? Y ahora, los electrones, ¿qué es lo que generan? Según lo que vieron en el teórico, chicos. Ya sabemos que son los que están en la capa externa, ¿no? Pero si yo modifico electrones, ¿qué es lo que estoy modificando? La configuración electrónica. Sí, la configuración electrónica, pero Las ¿qué estoy cargas. generando también? La carga eléctrica también estoy modificando, sí, está bien eso, pero ¿qué más? El elemento. ¿Ya? No, el elemento solamente se modifica si se modifican los protones,
¿sí? No los electrones. Lo que yo estoy formando, si modifico los electrones, vamos a poner acá, si modifico electrones, o sea, si saco o meto electrones a un átomo, estoy cambiando, o estoy formando, perdón, iones. ¿Sí? Eso explicamos tanto en el apunte teórico, chicos, como en la clase, en la preclase, ¿sí? Se forman iones. ¿Qué son los iones? Son átomos cargados, justamente. O sea, los que dijeron que se trataba de cargas no estaban tan errados, ¿sí? Fíjate que acá yo, por ejemplo, puedo tener un átomo neutro. ¿Cuándo tengo un átomo neutro? Cuando tengo esta situación, mirá. Si sabemos que los protones tienen cargas, que claramente son positivas, y acá yo tengo, por ejemplo, 3 protones en el núcleo y tengo 3 electrones también, sabiendo que los electrones son cargas negativas, entonces decimos que este átomo es totalmente neutro, ¿lo ven? Eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué pasa si yo de pronto agarro y le agrego un electrón adicional a este átomo, ¿sí? ¿Las cargas positivas y negativas van a ser iguales, sí o no? No. Y no van a ser iguales, ¿viste? O sea, yo modifiqué justamente esto, ¿sí? Por lo tanto, esto ya no va a ser un átomo neutro, ¿sí? Va a ser un átomo cargado. Y ese átomo cargado se llama ión. Ahora, tenemos dos tipos de iones también. Están el anión, eso también tienes que anotarlo, y está el catión. ¿Quién es el anión? Sería la pregunta. Se llama anión cuando el átomo cargado, ¿sí?, tiene carga excesiva negativa, ¿sí? O excedente negativa, ¿sí? Fijémonos en este ejemplo que podemos dibujar acá, ¿sí? Teníamos 3 cargas positivas y teníamos 1, 2, 3, 4 cargas negativas, ¿sí? Claramente las cargas negativas superan a las cargas positivas en una unidad, por lo tanto el átomo queda cargado negativamente. Entonces, este es un anión, ¿sí? Cuando entonces un ion se llama anión, cuando está cargado negativamente. ¿Vamos? ¿Qué sería entonces un catión? Totalmente lo contrario, cuando estuviera el átomo cargado, pero positivamente, ¿sí? Y ahora, ¿cómo se puede cargar positivamente un átomo? Y eso también tiene que quedar bien claro en la parte teórica, chicos. No podés, vos como, yo les mencioné recién a ustedes que en este tipo de química que estudiamos nosotros, protones y neutrones casi no los tocamos nosotros, ¿sí? Lo que tocamos nada más es electrones. Entonces, cómo vos podrías modificar este átomo para que tuviera un excedente de cargas positivas? Podrías, por ejemplo, Sacando electrones. estaría bien, ¿sería lícito agregar protones acá para que me dé más protones que electrones? ¿O no? No. No, porque cambias el elemento. Primero porque estoy Sacar un cambiando el electrón. elemento y está bien, y después porque dijimos que no es posible para nosotros modificar ni protones ni neutrones, ¿sí? El núcleo no se toca. Entonces, como recién dijo una compañera suya, que dijo bien, como no puedo yo agregar protones acá o sacar protones, porque esto como no es válido tocarlo, lo único que puedo hacer es modificar los electrones. Y para que los protones superen a los electrones, lo que puedo hacer es sacar electrones, ¿viste? Si yo saco ahora, por ejemplo, un electrón, ¿cómo me quedaría este átomo en particular? Tendría yo 1, 2, 3 protones, o sea, 3 cargas positivas, y tendría 2 cargas negativas. Claramente ahora tengo un excedente de cargas positivas. ¿En cuánto? En uno nada más, ¿viste? Pero bueno, tengo un excedente. Y eso se llama catión. Se ve entonces esto cargado positivamente. ¿Dudas hasta ahí, chicos? No, profe. Bueno, continuamos entonces. Ya tenemos esa parte definida. Esperen que
voy a explicar lo que por ahí su compañera mencionó sobre lo que es la masa atómica y el número másico, ¿sí? Bueno, vuelvo a repetir. El número másico, chicos, era efectivamente esto, la suma de protones y neutrones, ¿sí? Ahora hay una diferencia ínfima entre lo que es masa atómica también. Muchas veces se confunde porque los valores son muy similares, ¿sí? Pero su definición claramente es un poco distinta. Masa atómica, y vamos a llamarla nosotros masa atómica promedio. ¿Qué es la masa atómica promedio? Sería la pregunta. Resulta que esta definición sale de la existencia de varios isótopos en el planeta Tierra, chicos. Voy a tratar de borrar esto, a ver. ¿Puedo? Un ejemplo burdo nada más. A ver. Tenemos la Tierra acá. Tenemos un isótopo que puede ser el hidrógeno, el deuterio y el tritio. Ahora veamos cuáles son las masas atómicas del hidrógeno. Esto no me lo acuerdo yo. Otra de las cosas que ustedes tienen que saber, chicos, yo no sé si hay alguno que acá está haciendo el curso, pero solamente porque va a rendir el 2023 o no. Pero todo lo que son masas atómicas y demás, chicos, se los van a dar a ustedes como datos, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno tiene una masa atómica de 1, y de 1, promedio. El deuterio tiene una masa atómica de 2, y número atómico de 1. Y el tritio tiene una masa atómica de 3, y número atómico de 1 también, ¿sí? Obviamente, chicos, el número atómico, que es Z, tiene que ser el mismo en todos. ¿Por qué? Porque estos son isótopos, ¿sí? En el momento que te estoy diciendo que son isótopos, te estoy indicando que es el mismo elemento, ¿sí? Ah, profe, pero si es el mismo elemento, ¿por qué le puso símbolos distintos? Bueno, porque de hecho son isótopos tan usados en la industria nuclear más que todo, ¿sí? Que, para resumirlo un poco, le pusieron un nombre nuevo, digamos que es deuterio. Ahora, si vos no querías llamarle deuterio o tritio, si querías no le llamabas así, podías agarrar y decirle a este también hidrógeno y a este hidrógeno, porque de hecho es el mismo elemento, ¿sí? Pero profe, si yo le llamo hidrógeno a todos, ¿cómo lo distingo? Claramente lo vas a distinguir por sus diferentes masas atómicas, ¿ves? 1, 2 y 3, cada uno tiene distinto, masa atómica o número másico, ¿sí? Pero ahora, entonces, ¿por qué te estoy explicando que existen isótopos y todo lo demás? Porque de hecho esto me da pie para que vos entiendas lo que es la masa atómica promedio, ¿sí? En el mundo, chicos, no son todos los átomos de hidrógeno de esta forma, no tienen número másico 1 y número atómico 1, no. Hay otros hidrógenos que tienen número másico 2, como el deuterio que le dije recién, o hay otros que son como el tritio, que tiene número másico 3, ¿sí? Hay una mezcla básicamente de todos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace para poder elegir el número másico ideal para colocar en la tabla periódica que es la que usamos todos, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, lo que se hace es sacar un promedio de todo esto, ¿sí? Vos, eso del promedio lo pudiste aprender también en el colegio. Yo sé que lo enseñan eso, ¿sí? Entonces, ahora, el promedio estaría bien sacarlo así. Mira, masa atómica promedio, 1 más 2 más 3, dividido 3. Eso es lo que aprendimos nosotros en el cole, ¿sí? Sumamos cada una de las masas atómicas con el número másico y lo dividimos por 3, ¿viste? Mientras más cantidades sean, lo dividís por más número acá nada más. Pero siempre se suma todo, ¿sí? Ahora, esto, chicos, sería una manera incorrecta de poder sacar un promedio teniendo los isótopos estos. ¿Por qué les cuento esto? Porque resulta que esta formulita para sacar promedios solamente sirve para cuando las cantidades de cada uno de los isótopos o de cualquier cantidad que vos quieras sacar de promedio son totalmente iguales, ¿sí? Y acá claramente no van a ser iguales estas cantidades, ¿sí? Hay mayor cantidad de este isótopo, que es el más común, hay menor cantidad de este y menor cantidad todavía de este, que es el tritio, ¿sí? Que casi no se encuentra, de hecho, ¿sí? Entonces esta fórmula es totalmente inválida para sacar un promedio. ¿Qué se hace entonces? Bueno, se utiliza otra formulita que dice lo siguiente, que la masa atómica promedio
va a ser igual a la masa atómica de un isótopo multiplicado por su porcentaje de abundancia, más la masa atómica de otro isótopo, multiplicado por su porcentaje de abundancia, también correspondiente, más la masa atómica del otro isótopo, multiplicado por su otro porcentaje de abundancia, ¿sí? Y a esto lo vamos a dividir por 100. Y esta sería la formulita para lo que es la masa atómica promedio, ¿sí? Fíjense ahora, voy a inventar números acá, si yo no me los sé de memoria, tampoco hace falta saberlos, ¿sí? Pero voy a inventar valores para que más o menos tengan una idea de ustedes. Supongamos que la abundancia, por ejemplo, para el primer isótopo de este de acá, es del 95%, ¿vale? La abundancia de este otro de acá, pongámosle que es de un 4%, y la abundancia de este isótopo de acá, pongámosle que es de 1%, ¿sí? Vuelvo a repetir, me inventé estos números, no sé cuáles son, ¿sí? Lo único que sé que el más abundante es este, es casi el 100%. Entonces, a ver, sumo, 95 más 4 más 1 me da el 100%. O sea, efectivamente, me da el total, ¿no? Y entonces, yo con esa información podría pseudo sacar mi masa atómica promedio, reemplazando los datos nada más, ¿no? La masa atómica del isótopo 1 es 1, entonces pondría 1 por su porcentaje de abundancia, que es 95, más la masa atómica del segundo, que es 2, por su porcentaje de abundancia, que es 4, más la del 3, que es 3, por su porcentaje de abundancia, que es 1 nada más, ¿no? Y a esto lo dividimos por 100. A ver, ustedes ayúdenme y díganme cuánto da esto. Tienen calculadora a mano, ¿no? Bueno, yo no la tengo, pero ahora la consigo. ¿1,06? 1,06. Bueno, puede ser. A ver, voy a hacerlo por las dudas, ¿dale? .06. Más o menos, ¿no? Entonces, 1,06 vendría a ser mi masa atómica promedio, ¿sí? Y ahora, para finalizar esta parte, quiero mostrarte una cosa. Dame un momentito. Yo uso muchas imágenes de internet también, que las voy sacando a medida que voy haciendo la clase, ¿sí? Aprovecho, de hecho, que tenemos la posibilidad de utilizar estas clases en línea, ¿sí? Bueno, mirá que acá, por ejemplo, te acabo de sacar yo la casilla del elemento de una tabla periódica cualquiera de internet, ¿sí? Entonces, fíjate esto. Acá tenés 1,007994. Claramente no va a ser igual a esto, porque estos datos son totalmente inventados, ¿no? Si hubiera usado datos reales, capaz que me daba lo mismo. ¿De acuerdo? Pero fíjate que lo que quiero mostrarte yo es lo siguiente. Acá en la misma tabla y en cualquier tabla que vos veas, te va a dar la masa atómica en diferentes ubicaciones, claramente, pero te va a dar una masa atómica que generalmente va a estar con números decimales, ¿sí? Y uno puede preguntarse, y ahí está la gran diferencia entre estas dos definiciones. Ah, profe, pero ¿por qué en la tabla periódica aparece la masa atómica con números decimales si al final es la suma real de protones y neutrones? ¿Entendés? O sea, claramente porque no son conceptos iguales, ¿entendés? ¿Sí? El número másico sí, son protones y neutrones de un solo isótopo nada más, ¿sí? De un solo isótopo que está definido, ¿sí? Pero la masa atómica que te mencionen a vos seguramente, que es la que vamos a usar también en los temas posteriores, es en realidad el promedio de todos los isótopos existentes en el planeta hasta la fecha, ¿sí? Y es por eso bien importante que cuando ustedes le tomen o exámenes virtuales o presenciales, les proporcionen una tabla periódica que ellos estén utilizando, ¿entendés? No puedes llevar vos tu propia tabla periódica al examen, ¿sí?
¿Por qué no puedes llevar tu propia tabla periódica? Te puedes preguntar, digamos. ¿Sabes por qué? Porque Juancito puede llevar una tabla periódica, por ejemplo, de 2022, pero Pedro va a llevar una tabla periódica del, qué sé yo, no sé, de 1990, ponele. La de su padre, ¿entendés? Ponele, qué sé yo, no sé. ¿Entendés? Que es totalmente válida, o sea, porque son datos reales, ¿viste? ¿Sabés qué es lo que pasa? Que en este año, en 1990, todavía no se habían descubierto algunos isótopos, que sí se descubrieron posteriormente, y entonces claramente este valor numérico cambió, porque aumentaron los isótopos o las abundancias, y se fue modificando un poquito por lo menos. ¿Entendés? Y ese poquito te va a hacer cambiar todo el problema, ¿sí? Recuerden que son valores muy exactos en el examen, ¿sí? Entonces, si uno usa un valor parecido a este, pero no igual, después va a haber un problema en la corrección de exámenes, ¿viste? Porque el chico de pronto hizo bien el procedimiento, pero no encontró la opción y puso ninguna de las anteriores, por ejemplo. ¿Ves? Ahí habría un problema, ¿por qué? Porque vos podés agarrar y discutir en la facultad y decir, ah, mira, pero yo hice bien el procedimiento, solamente que usé una tabla de 1990, ¿sí? Pero ¿sabes cómo te van a refutar ellos y por qué lo hacen así, de hecho, de esta forma? Te van a decir, ah, pero mira Juan, mira Pedro, pero eh, vos estás equivocado porque nosotros te especificamos que uses esta tabla periódica que te dimos nosotros, ¿sí? Si vos usaste otra o te memorizaste otros valores numéricos, ya no es nuestra culpa. ¿Se entiende, chicos? ¿Por qué se proporciona este tipo de datos? Y esa es la gran diferencia entonces entre lo que es el número másico y la masa atómica. Pero después, fíjate que en promedio como que es lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hago los ejercicios de estequiometría más que todo, ¿sí? Yo no le pongo 1,00794. Yo le pongo 1 y listo. Saco un redondeo más o menos y al final le sigo poniendo 1, ¿sí? Por eso en la práctica casi como que se confunden estos conceptos. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Bien, eso por un lado. Ah, para un cachito que acá alguien había preguntado algo. Profe, si me dan a averiguar una abundancia, ¿cómo lo tendrían que hacer? Pregunta Rita. Despejar, dice por ahí. Es que sí, tenés que despejar. O sea, la fórmula es esta, chicos. Y esto ya lo tienen que anotar en su tabla de fórmulas. Fíjense, revisen la tabla de HQ, que ahí están todas las fórmulas ya anotadas. La pueden marcar con algún color, algo como para que vaya resaltando, ¿sí? Pero acá, esta fórmula es así, para 3 isótopos, ¿no? Si hubiera 4 isótopos, sería acá un miembro más, ¿viste? Pero si hubieran 2 isótopos, hasta ahí nomás cortaría, y sería esta parte de acá nada más, ¿ves? Sería más sencillo. Generalmente no te van a dar a vos un problema con 10 isótopos, ¿entendés? Porque por el factor tiempo no vas a llegar, por más que el problema sea sencillo, ¿viste? Yo, por lo que he visto en exámenes anteriores, chicos, que después vamos a hacer al final del curso, eh, te dan como máximo 2, nada más. O sea, no te evalúan tanto la velocidad que vos tengas, sino el conceptualmente, ¿viste? Entonces, por ejemplo, si vos querés sacar la abundancia de este isótopo 2 y tenés la masa atómica promedio acá, tenés la abundancia del otro, tenés que despejar claramente, pasar al 100 multiplicando, esto lo pasa restando, y esto pasa al otro lado dividiendo, ¿sí? Ya vamos a hablar sobre el tema de despeje cuando tengamos la clase correspondiente en física, ¿sí? Pero el tema de despeje lo tenés que tener bien dominado, chicos, ¿sí? O sea, no solamente te sirve para física, también te sirve para química, ¿sí? Ahora, ¿que hay otros métodos para poder sacar estos memorísticos? Claramente que hay, ¿sí? Pero yo personalmente, chicos, no utilizo mucho la memoria para poder aprender estas materias, ¿sí? Y de hecho, revisen la clase de introducción, ¿sí? Están ustedes ya pasando una etapa, que es una etapa universitaria, donde la parte memorística ya la tienen que dejar de lado, ¿sí? No es como el colegio, que podías estudiar un día antes y después aprobabas y te olvidabas de todo el contenido, no. Todo el contenido que vos vas a aprender en este curso de ingreso y después todo lo que vayas viendo en la facultad está relacionado con lo anterior, ¿sí? Entonces tienes que aprender métodos que te ayuden a almacenar más contenido para que puedas relacionarlo después. ¿Qué dice acá? Profe, una cosa, en el examen suelen utilizar los decimales de de los resultados o los elementos. No te entendí la pregunta, Damián. ¿Cómo utilizar los decimales de los resultados o los elementos?
No, o sea, si a vos te dan, qué sé yo, no sé si me estás preguntando eso, si a vos te dan un elemento específico y te piden sacar la masa atómica promedio, tenés que usar lo que te dan acá como dato, que te lo van a dar o en el problema mismo, si es el examen virtual, o en una tabla periódica adicional si es un examen presencial. Por ejemplo, dice, si al terminar de hacer una cuenta me da 3,059, tengo que utilizar el número completo y sin redondear. Ah, si tenés problemas concatenados, viste que a veces en el presencial más que todo pasa que tenés un problema, qué sé yo, no sé, ponele ejercicio 1 y tenés ejercicio 2, ¿no? Y acá tenías A, B, C, D y E, ¿no? Acá también tenés A, B, C, D y E. Por que acá te daba, como vos me decís, 3,06, ¿no? Bueno. O sea, tenés una de las opciones. Pero a vos, este resultado de este ejercicio, no sé si me estás preguntando esto tampoco, ¿eh? A vos te digas 3,059, claramente la opción del ejercicio 1 sería esta, la que tenés que elegir, ¿no? Que está redondeada, ¿sí? Ahora, después de eso, si tenés que responder un ejercicio 2 que utiliza este mismo dato para poder responder, digamos, el segundo ejercicio, y acá te da, qué sé yo, no sé, 6,05, ponele. Entonces, sí, tienes que utilizar el dato que te dieron acá en la opción del primer ejercicio, ¿sí? No utilices lo que te dio acá, esto, ¿sí? Y esto no te lo dicen ellos, ¿sí? O sea, esto yo, ¿por qué lo sé? Porque he resuelto todos los ejercicios de examen anteriores, de 2005. Ustedes lo tienen en los drive ahí, ya todo, están todos resueltos, ¿sí? Entonces, te lo estoy diciendo porque he resuelto tantos ejercicios que ya me he dado cuenta que a veces cuando yo utilizaba este dato, por ejemplo, el que me daban en el primer ejercicio, para resolver el segundo, no me daban los resultados exactos acá. ¿Entendés? No me los daba, básicamente. Me daban un poco distintos. O sea, tampoco era tanto drama, ¿viste? Pero me daban un poco distintos. Entonces, ¿qué hice yo? Resolvía estos primeros ejercicios, me daban estos resultados, y después, ¿qué hacía yo? Ah, bueno, no. Entonces voy a probar a ver cómo, en vez de usar este dato, voy a usar este dato que le dio ahí en la facultad. Entonces agarro y resuelvo, y ahí sí me daba exactamente como la opción del segundo ejercicio. Y eso me dio a entender claramente que la facultad usaba el dato que ponía como opción ahí ya redondeado o no. ¿Se entiende? Espero que haya sido esa tu pregunta. Y eso, chicos, ustedes lo van a manejar con mucha práctica, ¿sí? Las materias tanto de física y de química, chicos, requieren muchísima práctica, ¿sí? Son cosas que por ahí yo te puedo decir, pero que al rato se te van a olvidar. Vas a salir de esta clase y te vas a olvidar de lo que yo te dije, ¿sí? La única forma o la mejor forma que yo te puedo recomendar para que esto te pueda quedar es que practiques. Tenés los ejercicios ahí, tenés los solucionarios de exámenes, tenés los ejercicios prácticos de HQ también. La única forma que a vos te quede esto es que practiques muchísimo. Es por lo menos el método de estudio que yo elegiría para este tipo de materias, ¿no? Claramente los métodos de estudio van a variar en función del tema, ¿no? Si estás estudiando introducción, por ejemplo, claramente usarás otro método de estudio, como mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etcétera, ¿no? Bueno, pero eso lo vengo en la profe. Después tenemos otras cosas que también podemos ver, que son los isóbaros. Que no veo que lo tomen mucho yo esto, pero está en el programa, ¿no? Entonces, como está en el programa, siempre lo vemos, para que ya quede claro también esto, ¿sí? ¿Qué son los isóbaros, chicos? ¿Alguien me dice? Mismo hay distintos Z. Correcto. Son parecidos a los isótopos, ¿no? Ahora, la masa atómica es igual, pero Z es distinto. O sea, acá no deberían ser el mismo elemento, para nada, ¿sí? Porque si fueran el mismo elemento tendrían el mismo Z, ¿viste? Eso solamente por si te preguntan qué es un isóbaro, ¿sí? Pero no hay mucha ejercitación que hacer con esto, es un concepto suelto nada más. Los isóbaros, de hecho, chicos, se utilizan mucho en la parte de química nuclear, que ahora vamos a ver cuáles son las diferencias. Pero por ahora no se utiliza mucho eso. Por lo menos para nosotros no. Pero como les dije al principio de la clase, chicos,
de las tres partículas subatómicas que vimos acá, los protones, neutrones y electrones, a la que más vamos a hacer hincapié es en la parte de electrones, la electrónica, ¿sí? De hecho, estos electrones no se distribuyen de una forma básica alrededor del núcleo, como te dice el dibujito yo ese ahí, sino que se van distribuyendo mediante orbitales y niveles atómicos, ¿sí? Y eso da lugar a algo que se llama configuración electrónica, ¿vale? Configuración electrónica. ¿Para qué me sirve la configuración electrónica? Justamente para eso, para poder distribuir todos los electrones alrededor del núcleo, ¿sí? Y acá voy a copiar yo algunos subtítulos que tengo en el apunte, porque me parece que queda más prolijo así. Dame un minuto nada más. No sé si se va a ver esto bien. Está muy chiquitito para un cachito, que lo voy a hacer un poco más grande. Esta configuración electrónica va a respetar también algunos principios, que no está de más que los puedas saber. Lo hice muy grande, pero está bien. Ahí está. El primer principio que vamos a considerar para poder demostrar lo que es la configuración electrónica, chicos, es el principio de mínima energía, o también se llama el principio de Aubaud. No sé, nunca me sale este nombre. También se le llama, yo lo conozco mejor por regla de qué. A ver, ¿alguien me dice? Regla de las diagonales se llama así. Y es una tablita, como están viendo acá en la figura, que te subdivide la parte de niveles energéticos y subniveles u orbitales, ¿sí? Tenemos que entender nosotros que tenemos un núcleo con protones y neutrones, no nos interesa eso, pero alrededor del núcleo tenemos nosotros diferentes distancias con respecto al núcleo atómico donde se van almacenando los electrones. La distancia más cercana es el nivel 1, que se le llama así, que es una forma esférica también, por eso se llama orbital tipo S. Después, más alejado, tengo el mismo orbital tipo S, pero claramente está a mayor distancia, con electrones obviamente. Y después, más o menos a la misma distancia, ya se generan otro tipo de orbitales, que son orbitales tipo P. Estos eran los S, estos son los P, donde se almacenan más electrones todavía, ¿sí? Después se va alejando más del núcleo atómico, otro nivel que vamos a llamarle ya nivel 3, este era nivel 2, donde también tengo un orbital tipo S, que es esférico, con electrones también, y también orbitales tipo P, que son más grandes que los anteriores, pero claramente son más grandes porque están más alejados del núcleo. Y a ella como que ya no se empieza a entender nada, ¿viste? Te recomiendo por favor que veas la preclase, si no la viste todavía, necesito que ustedes vean ese tipo de clases, chicos. Es re importante, ¿sí? Ya vamos a ver una forma de poder explicar esto de una forma más clara, porque así como está, como que no se ve mucho, es que son un montón de líneas, un montón de orbitales, y por ahí uno se pierde, ¿no? Pero tenemos que entender lo siguiente, que mientras más alejados estemos del núcleo nosotros y almacenemos electrones, lo que estamos modificando es el nivel energético. Ese nivel energético es esto que aparece acá en la tabla de diagonales. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6 y nivel 7. ¿Lo ven? Y dentro de cada nivel, como estuve dibujando acá, vos tenés diferentes orbitales o subniveles también se les llama, ¿sí? Estos son
orbitales o subniveles. ¿Qué son los orbitales o subniveles? Son la forma geométrica tridimensional más probable donde puede almacenarse o circular un electrón, ¿sí? O sea, los orbitales no te dicen la distancia promedio al núcleo, como te dicen los niveles. Los orbitales te dicen la forma en la cual giran los electrones. Recién te dije, cuando era esférico, se llamaba orbital tipo S. ¿Lo ves? ¿Por qué? Porque giran en forma circular o esférica. ¿Sí? Ahora, cuando se forman lóbulos, que son globitos así, en las tres direcciones, X y Z, se llaman orbitales tipo P. Y estos globitos no son de un mismo tamaño, ¿sí? O sea, en un mismo nivel sí son de un mismo tamaño, ¿sí? Pero si te alejas a un nivel 3, por ejemplo, son los mismos globitos, pero más grandes todavía nada más, porque claramente están más alejados del núcleo atómico, ¿sí? Si te vas a un nivel 4, por ejemplo, que acá yo no me alcanza la pantalla para seguir dibujando los niveles, vas a tener también otra esfera grande que va a representar a otro subnivel S, otros globitos más grandes que van a ser lóbulos P, que van a representar el orbital P, y después van a estar los D y los F, ¿sí? Y estos son lóbulos que después ya son más parecidos al P. Son lóbulos igual, pero son en mayor cantidad. Mientras el P eran 6, el D son 10, por ejemplo, y el F son 14, ¿sí? Y así se va incrementando y se va haciendo una bola así medio rara entre todo el átomo, ¿sí? También les recomiendo que puedan ver en YouTube, pongan geometría 3D de un átomo, y van a ver ustedes las formas reales que tiene un átomo, que son bastante llamativas, de hecho. Porque uno por ahí piensa nada más que un átomo es un núcleo y alrededor, como un sistema planetario, hay electrones, y claramente no es así. Para nada es así. Pero vamos a lo que queríamos llegar acá. Entonces teníamos el principio de mínima energía, que es la regla de las diagonales, que te dice lo siguiente. Cuando vos creas una configuración electrónica, ¿sí? Lo que tenés que considerar es que a medida que vas rellenando los electrones en los orbitales, ¿sí? Tenés que seguir esta regla de las diagonales, ¿sí? Primero se sigue la dirección de esta flecha, después se sigue esta flecha así, esta flecha así, y así vas a continuación con estas flechas de acá adelante. ¿Me van siguiendo, chicos? Por eso se llama regla de las diagonales. Por ejemplo, pongamos un ejemplo básico. Ejemplo. Supongamos que yo tengo, y acá también es importante esto, mira. Voy a aprovechar para explicarte también esto. Supongamos que tenemos un elemento X, no sabemos cuál es, pero su Z, o sea, su número atómico, es 30. ¿Dale? Ahora, ¿cuántos serían los electrones de este elemento si es un elemento neutro? 30. Sería 30, es correcto eso. ¿Qué pasaría si ahora el elemento no fuera neutro, sino fuera un catión monovalente? Monovalente significa una sola carga. 20. ¿Cómo se dan cuenta de eso? A ver. 29. A ver, Ganó. veamos. Fíjense. Perdió el Si electrón. es un catión, tiene que tener exceso de carga positiva, ¿sí? Si Z eran los protones, que son las cargas positivas, para que esto tenga un exceso de cargas positivas, es lógico que electrones tienen que tener menos. ¿Cuántos menos? Bueno, uno solo nada más, porque es monovalente. Si hubiera sido divalente, serían 28 electrones nada más, ¿entendés? Y por último, para que más o menos se acostumbren a esto, podemos decir, ¿qué pasaría si esto fuera un anión divalente? Vamos a ponerle ahí, para hacerlo diferente también. 32. 32.
Y 32. debería tener ahora sí 32 electrones. ¿Por qué? Porque mira, por esta parte te das cuenta, sí, es un anión, ¿sí? Y según lo que estudiamos nosotros, un anión es un átomo que tiene cargas negativas o exceso de cargas negativas, ¿sí? Y además acá te está diciendo que es divalente, o sea que tiene que tener dos cargas, ¿sí? Entonces, para que esto me dé exceso de cargas negativas, es lógico que esto tiene que tener dos cargas más que este otro de acá. O sea, tiene que tener 32. Y de esa forma ustedes se dan cuenta también de cuántos electrones entonces tiene que tener un cierto elemento sabiendo su número Z y además sabiendo esta información adicional, que sea un elemento neutro, un anión o un catión, ¿sí? Por favor, no se confundan y digan que cuando le dan Z, automáticamente le están dando electrones, porque eso no es verdad, ¿sí? ¿Sí? Ya me ha pasado muchísimas veces con los chicos que confunden eso simplemente porque a veces requieren lo que, o sea, usan lo que se conoce como una falacia, ¿sí? Una falacia, chicos, es algo que no es verdad, pero que se supone que es verdad por una lógica que está errónea. Por ejemplo, imaginen esto. ¿Cómo los chicos llegan a esta conclusión? Así, mira. Ellos hicieron el ejercicio 1, el ejercicio 2 y el ejercicio 3, ponele, ¿viste? Y acá tenemos el ejercicio 4 ya. En el ejercicio 1 resultaba que el elemento era neutro y le habían dado Z, ¿viste? Hicieron el ejercicio y al final, como le dieron Z, que era 30, entonces yo dijeron, ah, bueno, entonces los electrones me dieron 30, así que está todo bien, ¿sí? En el ejercicio 2, Z era 25, electrones de acá entonces le había dado 25 porque resulta que también era neutro el elemento, ¿sí? En el tercer ejemplo, Z era, qué sé yo, no sé, 20, y acá los electrones, como el elemento también resultaba ser neutro, daba 20 electrones, ¿viste? Y ellos se agarran de eso. ¿A qué conclusión puedes llegar vos si ves que acá Z te daba 30 y electrones te daba 30? Acá 25 y 25, 25, 20 y 20. ¿Qué puedes decir? Que claramente Z y electrones es lo mismo, ¿te das cuenta? Pero obviamente estarías cayendo en una conclusión totalmente errónea, ¿sí? Las definiciones te las acabo de explicar yo acá. Para que esto se cumpla, necesariamente el elemento tiene que ser neutro. Si en el ejercicio 4 te decía que tenías un anión, y vos pusiste que porque Z te daba 40 y acá electrones tenés 40, claramente le equivocabas estás vos ahí, ¿ves? Porque no sabías bien la teoría. Y eso pasa muchísimo, chicos, porque ¿saben por qué? Porque no se estudia bien a rajatabla la teoría, ¿sí? Como que van estudiando esto nada más en función de los ejercicios que van haciendo, y ahí van sacando su propia teoría de los chicos. Y está mal hacerlo así, ¿sí? Yo se los tengo que decir, chicos, para que ustedes lo entiendan ahora y pónganse las pilas con la parte teórica y todo lo demás. Recuerden, son 25 teóricas que tenés que responder bien para pasar a la parte práctica. No sirve de nada hacer la parte teórica y que después, o sea, no estudiar la parte teórica y solamente estudiar la parte práctica, ¿no? Porque no vas a pasar el examen, ¿sí? Así que, por favor, mucha atención a los conceptos teóricos que vamos a ir viendo acá, porque todo lo mismo vamos a aplicarlo también en los ejercicios, ¿sí? Bueno, en este caso sí, voy a decir yo que el elemento es neutro, para hacerlo más fácil, y entonces electrones ya aprendimos que tienen que ser, en este caso, 30 electrones, ¿sí? Ahora que sabemos que los electrones son 30 electrones, son 30, perdón, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de escribir su configuración electrónica, y esta se escribe así, mira. Se pone configuración electrónica, se pone el nivel y el orbital que corresponde, 1s, y acá se colocan los electrones que se van almacenando como máximo en cada orbital, ¿sí? Algo que acá no puse es que, por ejemplo, en el orbital tipo S, que es el esférico, solamente tenemos 2 electrones como máximo, en el P tenemos 6 electrones, en el D tenemos 10 electrones, y en el F tenemos 14 electrones. Entonces, ¿cómo sería acá? 1s y arriba se ponen los 2 electrones que almacenamos, después se sigue al 2p, perdón, al 2s, y acá ponemos 2 electrones también, pasamos al 2p ahora sí, ponemos 6 electrones como máximo acá, pasamos al 3s, que sería este de acá, 2 electrones también del 3s, siguen las flechas al 3p, ahí ponemos 6 electrones, y fíjate esto de acá, del 3p no pasa al 3d, ¿viste? Pasa directamente al 4s,
Y acá pongo 2 electrones. Y hasta ahí paro, ¿sabes por qué? Porque no sé cuántos electrones rellené hasta ahora. Tengo que fijarme. Hasta acá yo tengo 10 electrones, y acá tengo también 10 electrones. En total tengo yo 20 electrones, ¿no? O sea, me faltan, tengo que llegar hasta 30. Entonces, pará, a ver, ¿dónde estaba? En el 4S, estoy acá. Después paso al 3D, ahora sí, entonces. Y aprendimos que en el 3D, o en el D, directamente sí, son máximo 10 electrones, así que si pongo 10 acá, ya completaría este orbital, ¿no? Y esta, sí, chicos, sería la configuración electrónica que estábamos buscando para este elemento neutro con Z30. ¿Dudas hasta ahí, chicos? No, profe. No, profe. Bueno, revisen en el práctico porque hay ejercicios similares a este. Pero continuemos con los principios. Espera un momento. Antes de explicar los otros 2 principios que faltan, vamos a pasar a la definición de lo que son números cuánticos. Ahora, mientras la configuración electrónica a vos te daba un orden general de la distribución electrónica, los números cuánticos son necesarios para poder, de alguna forma, ubicar o dar una ubicación más específica de los electrones individualmente, ¿sí? O sea, esta configuración electrónica que te acabo de mostrar solamente te dice para decirte a vos de forma genérica cómo están ordenados más o menos los electrones, ¿sí? Algunos están en un cierto orbital, etcétera, etcétera, nada más, ¿sí? Pero si quisiéramos dar una ubicación más específica para cada electrón, ahí se usan lo que se llaman números cuánticos. Esto ya no nos va a servir entonces. Vamos a borrarlo. Y ahora, según lo que ustedes estudiaron, Rita pregunta, ¿cómo saber grupo y periodo? Bueno, primero no estamos en esa parte del tema, Rita. Eso lo vamos a ver justamente en propiedades periódicas. Y segundo, eso que me estás preguntando vos seguramente está relacionado con la configuración electrónica, ¿no es así? ¿A eso te referís vos? Por ejemplo, a ver, ya te digo. 1S2, 2S2, 3S2, 3P6. A esto te referís vos, ¿no? ¿Cómo darte cuenta a partir de esta configuración qué grupo y qué periodo es? Bueno, yo les cuento, chicos, que esto en realidad se enseña para lo que es, por lo menos, según lo que yo tengo entendido, o sea, no sé si saben, chicos, yo enseño no solamente para medicina, enseño para ciencias químicas, para ingeniería, para arquitectura, y para Mendoza también, y también para Buenos Aires, para lo que es el CBC. Bueno, esto que te estoy mostrando yo acá, se enseña para ciencias químicas y para el CBC de Buenos Aires. ¿Saben por qué? Porque a ellos generalmente no les dejan utilizar tabla periódica, sino que solamente le dan una información específica de los elementos, ¿sí? Entonces, como ellos no tienen tabla periódica, no pueden fijarse la ubicación sin saber, ¿cómo es? No pueden fijarse la ubicación solamente sabiendo el número atómico, ¿sí? Tienen que sí o sí hacer esta configuración y a partir de estos valores numéricos, más o menos predecir dónde estaría ubicado en la tabla periódica. Pero ustedes tienen la información de la tabla periódica, chicos, ¿sí? Se la van a proporcionar a ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes la tienen, ¿para qué necesitan saber esto? Si al final, contando nada más el número atómico que tengan acá, ubicándolo en la tabla periódica, ya saben en qué posición se encuentra, en qué grupo y en qué periodo, ¿sí? Pero eso, vuelvo a repetir, lo vamos a ver en el tema de propiedades periódicas, o sea, de tabla periódica, ¿ok? Por eso recomiendo yo siempre que revisen el apunte de HQ, el oficial de química, porque ahí está todo eso bien especificado, ¿sí? Está buenísimo que lean otras bibliografías complementarias, de hecho se recomienda mucho eso, pero algunas bibliografías por ahí no consideran este tipo de cosas, ¿no? O sea, se enseña química y se enseña perfecto,
pero no lo enseñan destinada específicamente para medicina. Se enseña en general. Y eso es lo que pasa por ahí, a veces. Ahora volvamos a esta parte de acá. Números cuánticos. ¿Cuántos números cuánticos existen? 4. 4. Son 4. ¿Cuáles son esos números cuánticos? A ver. N, M, L, S. M y S. A ver, para un cachito. Está el principal, que es el N, si no me equivoco, como dijeron ahí. Está el secundario. ¿El secundario cómo se llama también? ¿Secundario o qué? El A, L. Ah, Azimutal. 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 Y bien, también el L sería, ¿no? Después está el magnético, que sería el M. Y después está el de spin, ¿no? Que sería el S. Y son esos, chicos, son números cuánticos, ¿sí? Ahora, ¿para qué sirven estos números cuánticos? Simplemente, como les dije hace un momento, para dar una ubicación más específica de los electrones dentro de la configuración electrónica. O sea, es como algo adicional a la configuración electrónica. Vienes siempre de la mano, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de esto. Mirá. Partamos del ejemplo que ya hicimos anteriormente. Habíamos hecho una configuración electrónica que era así, si no me equivoco. A ver, era 1S2, 2S2, si me equivoco, díganme, no sé si anotaron esto ustedes. 2P6, que sería después 3S2, 3P6, 4S2. Así era, ¿no? 3 de 3 10. de 10. Ya quedaba, ¿no? Bueno, mira, vamos a hacer este, pero un poquito distinto, para que ustedes vean después. Y vamos a cambiarlo, ojo, ¿sí? Vamos a cambiarlo porque después va a ser un poco distinto. Vamos a ponerle acá un 3, por ejemplo, ahora. Después lo voy cambiando y voy explicando los otros principios, ¿sí? Los números cuánticos, chicos, sirven para dar una ubicación más específica de los electrones particulares que hay dentro de la configuración electrónica, ¿sí? Por ejemplo, ahora pongamos el ojo en esta parte de acá, ¿sí? Yo quiero saber los números cuánticos que especifiquen la ubicación del último electrón de la configuración electrónica. Esto ya sería como otro ejercicio, ¿sí? Dar los números cuánticos del electrón de la última ubicación o el último electrón de la configuración electrónica. ¿Cómo sería esto? Bueno, la misma configuración electrónica ya te proporciona información, ¿sí? Mira esto. Primero, este número de acá ya te está diciendo el nivel energético, ¿sí? Y ese nivel energético, chicos, no es más ni menos que el número cuántico principal, ¿sí? Es el nivel energético, ¿sí? Ahora, haciendo este ejercicio, de hecho, ¿sí? ¿Cuál sería entonces el número cuántico principal según el nivel que tenemos acá? A ver. 3. Sería 3, ¿viste? Ese es bastante sencillo. Vuelvo a repetir. Lo sacás directamente de la configuración electrónica, ¿sí? Es este número de acá. El número cuántico principal es el nivel energético que vimos en configuraciones electrónicas, ¿sí? Ahora, el secundario o azimutal, que le llamamos L también, ¿sí? En realidad lo que hace es especificar los orbitales o subniveles que también vimos en la configuración electrónica. Y orbitales, vos viste varios. Eso te lo voy a recordar acá, mira. Vos viste que estaba el orbital S, el orbital P, el orbital D y el orbital F. ¿Te acordás? Vimos la forma un poco de eso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Resulta que como esto se llama números cuánticos, no vamos a poner las letras acá. Es lo mismo, sí, pero no vamos a poner letras porque se llaman números cuánticos. Si no, se llamarían letras cuánticas, qué sé yo, no sé, ¿sí? Entonces, ¿cómo se haría acá? Cuando vos tengas S, vas a colocar este código, mira. Para S, esto va a ser 0, para P esto va a ser 1, para D esto va a ser 2, y para F esto va a ser 3. ¿Dale? Entonces, teniendo este código a mano, si vemos ahora nuestra configuración electrónica, acá en qué orbital o subnivel quedamos nosotros, en el orbital tipo D.
Entonces, ¿qué número deberíamos colocar en el número cuántico azimutal? 2. 2. El 2, exactamente, el 2 sería, ¿sí? Ven, chicos, que no es complicado, ¿sí? Vuelvo a repetir, está muy relacionado con lo que es configuración electrónica, ¿sí? Y ahora nos faltaría solamente dos números cuánticos más, sacar el magnético y sacar el de spin, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Resulta que así como está esto acá, no nos proporciona mucha información para sacar de más, ¿sí? O sea, así como está, ya no me ayuda para poder sacar ni el magnético ni el spin. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a usar una herramienta adicional, que te lo voy a escribir acá abajo. Esa herramienta se va a llamar casillas cuánticas. Esto no es un tema extra, chicos, ¿sí? Es una herramienta nada más para poder averiguar los números cuánticos, ¿sí? ¿Qué son las casillas cuánticas? Es la forma que yo te dije que era más sencilla para poder interpretar los orbitales que teníamos alrededor del núcleo. ¿Te acordás? Y esto era así. Mira, yo te voy a mostrar. Cuando vos tengas un orbital tipo S, esto, en vez de hacerlo como un circulito así, te había mostrado yo, lo puedes dibujar como con una casillita. Un cuadradito nada más. ¿Dale? Cuando tengas un orbital tipo P, que también te enseñé yo que eran lóbulos así, que es medio complicado dibujarlos, vamos a dibujar no una casillita, sino tres casillitas. Así, más o menos. ¿Vale? Cuando tengas un orbital tipo D, que te había mostrado también eran lóbulos, pero ahora en vez de ser 6 lóbulos, eran 10. Complicado dibujarlo. Ahora, ¿cuántas casillitas van a ser? 5. Van a ser 5. Más o menos así. Y por último, para el orbital tipo F, que te dije que era lo mismo que esto, pero ahora con 14 lóbulos, o sea, 7 de estos dobles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van a ser entonces 7 casillitas. ¿Me van siguiendo, chicos? Entonces fíjense que por ahí es más sencillo dibujarlo así que hacer estos dibujitos acá que no se entiende nada. Ahí está. Y ahora, con esta herramienta que se llama casillas cuánticas, vamos a poder averiguar nosotros cuáles son el magnético y el de spin, ¿sí? Y voy a aprovechar para explicarte los otros dos principios que hacían falta explicar sobre lo que era configuración electrónica, ¿sí? Pero primero veamos ahora qué sacamos de datos nosotros de acá. Primero de acá, tenés que saber vos bien en qué orbital quedó, y eso te lo dice este de acá, queda en orbital D. Entonces eso a vos te da a entender que este no te va a servir, que este no te va a servir, pero que este sí te va a servir. Por lo tanto, este es el dibujo que vos tenés que tomar en cuenta, ¿sí? ¿Ok? Y acá, esto para poder hacerlo más completo, se colocan, se clasifica con números. 0 acá, menos 1 para acá, menos 2 para acá, más 1 para acá, más 2 para acá, como si fuera la recta numérica, ¿no? El del medio siempre es el 0, lo de los costados izquierdos son negativos, y los del lado derecho son positivos. Y acá también lo puedo completar si quieren. Fíjense que de la misma forma, ¿no? Y acá, bueno, como es uno solo, pongo 0 nada más, ¿no? Ahora, ¿cómo completo yo esto? Sería la pregunta. O sea, primero tenés que saber que los electrones que vas a completar también te lo está diciendo la configuración electrónica, ¿sí? ¿Cuántos electrones tenemos para completar nosotros? 3 en este caso, ¿sí? Por lo tanto, acá tendré que rellenar 3 electrones. Ahora, ¿se rellenan de la forma que yo quiero? O sea, puedo poner así, 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 así. Electrones no. No es de cualquier forma, ¿sí? Y estas reglas, para poder rellenar las casillas cuánticas, lo dijeron otros dos señores que te voy a mostrar yo ahora, ¿sí? Que son otros dos principios que faltaban. Para que te muestro. La ley de Hart, ¿será? Kant y el principio de exclusión de Pauli, ¿correcto? Esos dos yo a ustedes no lo había explicado antes porque faltaba que llegáramos a la parte de casillas cuánticas, ¿viste? Por eso, si te explicaba antes,
como que no iban a entender. Ahora, ¿qué dijo el señor Pauli? O el principio de exclusión de Pauli. Él dijo que los números cuánticos tenían que ser todos diferentes. O sea, cada electrón que aparezca en nuestra configuración electrónica tenía que tener unos números cuánticos totalmente distintos, ¿sí? O sea, no distintos todos, ¿sí? Puede ser distinto, por ejemplo, este de acá, este de acá, este de acá, pero si todo esto, perdón, si todo esto eran iguales, este de acá, el spin, sí o sí tenía que ser distinto. No podía ser de otra forma, ¿sí? O sea, no podías tener todos estos 3 electrones, por ejemplo, con todos los mismos números cuánticos, no, porque estarían ocupando básicamente la misma ubicación, y no puede ser eso, ¿viste? O sea, él dijo, en otras palabras, que no puedes colocar acá electrones de esta forma. Y de paso aprovecho para decirte que los electrones en las casillas cuánticas se dibujan en forma de flechas. No podías tener, por ejemplo, 2 flechas para arriba, por ejemplo. Podías tener una flecha para arriba y otra flecha para abajo, por ejemplo, ¿no? Que son claramente números cuánticos distintos. Ahora ya te voy a explicar un poquito más de eso. Entonces recuerden, ¿sí? ¿Qué dijo Pauli? Dijo que cada electrón tiene números cuánticos distintos. A ver, o si no, de otra forma podemos decir, no existen 2 electrones que tengan iguales números cuánticos, ¿vale? Eso dijo Pauli. Y es lo que vos tenés que saber. Ojo con esto, ¿eh? Porque ha habido, si no me equivoco, preguntas relacionadas a estos temas, ¿sí? No se confíen, por favor, chicos. Algo que también tienen que entender, chicos, que ya les he dicho yo en clases anteriores, no sé si en clase o no sé cuánto les dije, pero me parece que les dije, todos los apuntes que tenemos de HQ se actualizan cada semestre, ¿sí? Esto pasa porque es muy probable que la facultad de pronto haga hincapié en un tema en particular, un semestre, y en otro tema en particular haga hincapié en otro semestre, ¿sí? Y si ahora esto está en el apunte, es porque seguramente lo han tomado estos últimos exámenes, ¿sí? Entonces no tienen que dejar de prestarle atención a estas cosas. Y después tenemos la regla de Hunt. ¿Qué dijo el señor Hunt? Este señor dio una forma de poder completar los electrones dentro de las casillas cuánticas. Y esto es lo que me parece más importante, ¿sí? Mira, primero ya sabemos que los electrones se dibujan en forma de flechas, ¿no? O flechas para arriba o flechas para abajo, ¿sí? Bueno, Hunt dijo que primero se debían completar acá todas las casillas cuánticas con por lo menos un electrón, ¿sí? Y después, si todas las casillas cuánticas se llenaban de electrones por lo menos con uno, entonces se podía repetir un segundo electrón en cada casilla cuántica, pero con la orientación hacia abajo, ¿sí? Y ahora eso lo vamos a experimentar con algunos números que voy a cambiar yo acá. Fíjense, acá tenemos 3 electrones nada más para completarlo, ¿ven? Entonces sería un electrón acá, otro electrón acá, y otro electrón acá. Eso dijo Hunt, ¿sí? Tengo 3 electrones, sí tengo 3 electrones, perfecto, lo completé ahí, ¿sí? ¿Qué estaría mal hacer? Estaría mal hacer esto. Un electrón acá, un electrón acá, y un electrón acá. Eso, por ejemplo, estaría mal. Eso no dijo Hunt. Hunt dijo que primero se tienen que tratar de llenar todas las casillas cuánticas. ¿Sí? Y ahora cambiemos un poco esto de acá, ¿dale? Mira, yo te mostré el ejemplo con 3. ¿Qué pasa si tuviéramos, por ejemplo, 5 electrones, ¿sí? Entonces sería un electrón acá, otro acá, otro acá, otro acá y otro acá. ¿Tengo 5? Sí, tengo 5 electrones, perfecto. Bueno, por lo menos llené todas las casillas cuánticas que tenía acá, ¿sí? Y hasta ahí estaría todo bien, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si yo de pronto no tuviera 5, sino que tuviera más? Por ejemplo, 7. ¿Sí? Bueno, Hunt dijo que tenías que llenar primero, tratar de llenar todas estas casillas cuánticas con por lo menos un electrón, como ya lo hicimos acá, y si tenías que llenar más electrones, como pasa en esta situación, tenías que volver a llenar las casillas cuánticas con sus parejas, pero ahora con la orientación hacia abajo. O sea, así,
y así. Y ahí paro ya, ¿viste? Porque hasta ahí ya tengo 5, más estas 2 que dibujé, ya son 7 electrones que es lo que tenía que llenar. Esto es la regla de Hahn, chicos. Te da una forma ordenada de poder rellenar los electrones en las casillas cuánticas. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Bueno. Y ahora para completar entonces lo que, por ahí nos fuimos a las ramas, pero teníamos que hacerlo para poder explicar esto, los números cuánticos magnéticos y spin se hace así, mira. Vamos a hacerlo con 7, ¿sí? Primero, cuando la flechita sea para arriba, chicos, esto me está indicando el número cuántico de spin. ¿Sí? Cuando hay flechita hacia arriba, el número cuántico de spin va a ser más un medio. Cuando sea flechita para abajo, va a ser número cuántico menos un medio. ¿De acuerdo? Y el número cuántico que me esté preguntando a mí, o sea, el electrón del número cuántico que me esté preguntando a mí, me va a dar la ubicación de lo que es el número cuántico magnético. Mira, el último electrón fue este de acá, lo puedes observar, ¿no? Este de acá. Ahora, ¿en qué posición de casilla cuántica terminó este número cuántico? Este electrón, perdón. En la menos 1. Esto es M, chicos. La posición donde quede, acá en las casillas cuánticas, es el magnético. O sea que acá M sería menos 1, para este caso particular, ¿no? Y el de spin, ya te expliqué cómo. Tenés que fijarte la orientación de la flechita. Si va hacia arriba es positiva, si va hacia abajo es negativa. ¿Cómo quedó este último electrón? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Menos un medio. Y entonces sería, como quedó hacia abajo, menos un medio. Y ahí pudimos especificar, chicos, los 4 números cuánticos. Entonces fíjense lo importante de las casillas cuánticas, para poder completar esto, ¿sí? Lo importante también de saber las configuraciones electrónicas, y también acá, en la parte teórica más que todo, había que comprender que para poder rellenar estas casillas cuánticas había que entender los principios de Pauli y la regla de Hahn, para poder llenar de las casillas, ¿no? ¿Dudas hasta ahí, chicos? Fíjense que ahí les compartí una tabla periódica, ¿sí? Ustedes van a tener una tabla periódica tanto para la parte presencial como la parte online. En la parte online me parece que no te dan tabla periódica, pero sí te brindan información de los átomos, si es que el ejercicio lo requiere, ¿no? Pero bueno, en caso de que tengamos, vamos a tener una tabla periódica similar a esta, ¿sí? La tabla que suelen dar también en la facultad es una tabla muda, se le dice, ¿sí? Se llama así porque la única información que brinda esa tabla es el número atómico, la masa atómica y el símbolo del elemento. No te dice nada, por ejemplo, como los números de oxidación, y eso no te lo brinda, ¿sí? Igual con la información de la masa atómica y del número atómico, más que suficiente para hacer cualquier problema, ¿no? Ahora, acá a continuación tenés la tabla, que estoy mostrando acá. Tenés que entender que esta tabla se secciona en lo que son grupos y periodos, ¿sí? Una línea horizontal, esta de acá, por ejemplo, categoriza los periodos, ¿vale? Y una línea vertical, por ejemplo esta de acá, ¿sí? Representa los llamados grupos, ¿sí? Los periodos acá también están especificados, fíjate, se denominan números nada más. 1, 2, 3, periodo 4, 5, 6, 7, ¿sí? Y los grupos también se categorizan en números. 1, 2, 3, 4. Ahora, hay que dar una observación importante acá, que por ahí después te va a servir, ¿sí? Los grupos en realidad tienen dos formas de poderse denominar, ¿sí? Una es con una numeración así simple, digamos sencilla, de forma consecutiva en todos los grupos. Fíjate acá, en negro está 1, 2, 3, 4, ¿viste? 5, 6, 6, hasta llegar al 18, ¿sí? Y otra forma de poder denominar los grupos son con números romanos
pero también en dos secciones, ¿sí? Una sección B, vamos a llamarle, que vendrían a ser todos estos elementos, y una sección A, que son los elementos que aparecen acá, que son los más representativos, ¿sí? En general, se suele llamar mucho a los grupos con los números romanos, ¿sí? Es por eso que cuando a vos te digan, por ejemplo, en un ejercicio que se encuentra, qué sé yo, no sé, en el grupo 7, tenés que interpretar vos que es 7 números romanos, por lo tanto sería este grupo que yo acabo de marcar hace un ratito, ¿de acuerdo? Como que no se usan mucho los números completos acá, como esto que tenía acá, pero sí, es válido, ¿no? Después, la tabla también separa unos elementos que son metales, que vendrían a ser todos estos, de los no metales, que vendrían a ser todos estos. Y en el medio, en una franja bien chica, tenemos los metaloides o semimetales, como el silicio y el germanio, por ejemplo, ¿no? Que son característicos estos de los semiconductores. A ver qué más. Y otra de las cosas que también tenemos que entender de la tabla es que nos puede ayudar para poder saber algunas valencias químicas, ¿sí? Yo esto de valencia, de número de oxidación, se los voy a mencionar más adelante cuando veamos fórmulas químicas, que es la formación de compuestos y todo lo demás, ¿sí? Eso lo vamos a hablar seguramente más adelante, ¿sí? Yo ahora nada más acá te lo estoy mencionando para que lo tomes en cuenta y sepas que tiene una relación directa con lo de la tabla periódica. A ver, para que responda esto. Ahí. Estaba diciendo. Ahí ya me perdí. De los números de oxidación y las valencias, chicos. La ubicación de los elementos dentro de la tabla periódica a mí me puede ayudar bastante para poder predecir cuáles son los números de oxidación posibles, ¿sí? Por ejemplo, todos los elementos que están acá se llaman nitrogenoides. Y ojo con esto que te estoy diciendo, porque esto fue pregunta de examen, ¿sí? Y los nitrogenoides seguramente tienen número de oxidación de +3 o +5 también, ¿sí? Después tenemos estos elementos de acá, estos de acá, que se llaman halógenos, estos de acá, se llaman carbonoides, y así. Son elementos que están dentro de un grupo y son característicos, ¿no? Entonces, como están dentro del mismo grupo, seguramente comparten los mismos números de oxidación, como los nitrogenoides que tienen 3 y 5, como los halógenos que tienen varios, tienen +1, +3, +5, +7, y también pueden tener -1, y así. ¿Me van siguiendo, chicos? Son cosas que de pronto la tabla periódica nos ayuda a poder identificar, ¿sí? Lo mismo pasa con elementos que aparecen acá, que son los representativos estos. Todos estos de acá tienen un número de oxidación de +2. Y todo esto de acá tiene un número de oxidación de +1, ¿sí? También lo sabemos por el principio que dice que todo elemento quiere parecerse en su configuración electrónica al gas noble más próximo. Entonces, fíjense, si hablamos del calcio, por ejemplo, ¿sí? Es obvio que yo sé que el calcio va a tener una carga o un número de oxidación de +2, porque necesita donar 2 electrones para parecerse en su configuración electrónica al argón, que es el gas noble más próximo, ¿sí? O lo mismo pasa acá con el cloro, ¿sí? El cloro es un halógeno que tiene seguramente una carga de -1, porque necesita
tener un electrón adicional para poder parecerse al argón, ¿sí? Lo mismo pasa con el potasio, con el rubidio y todo, ¿no? Por eso tiene carga de +1. Entonces, todas esas cosas las podemos rescatar nosotros de la tabla periódica. Fíjense que es una información bastante básica, no es muy complicada. Y a medida que vayan usando más la tabla y haciendo los ejercicios claramente, van a encontrar mayor utilidad, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora, chicos? ¿O está todo bien? ¿Buena pregunta? No. Avíseme si se escucha bien, si se escucha despacio, que por ahí yo no me Profe, doy cuenta, ¿no? Sí, decime. ¿qué pregunta de examen podría llevar a cabo las propiedades periódicas? Ahora vamos a hacer preguntas de examen, ¿sí? Ah, Para un cachito vamos a terminar esta síntesis y ahí creo que tengo preparada una o dos preguntitas de examen. Vamos a hablar rápido de las propiedades periódicas ahora, ¿sí? ¿Qué pasa? La tabla periódica, además de organizar los elementos, ¿sí? Nos sirven a nosotros para poder identificar algunas propiedades que se llaman periódicas, y son periódicas porque van en crecimiento o decrecimiento en función de su ubicación. Por ejemplo, el radio atómico, ¿sí? El radio atómico crece de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, ¿sí? Por lo tanto, los elementos que aparecen en estas posiciones más o menos son más grandes que los elementos que aparecen en esta ubicación más o menos, que serían los más chicos. ¿Me van siguiendo, chicos? Chicos. En definitiva, por no decir, digamos, que va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, también podemos utilizar como una regla diagonal, por ejemplo, ¿sí? Y decir que el tamaño de los átomos, o sea, el radio atómico, va en crecimiento siguiendo esta línea diagonal, ¿sí? Que incluye las dos características, ¿sí? ¿Qué te pueden preguntar a vos en el examen? De pronto, si te haces esa pregunta o ese cuestionamiento. Bueno, lo que van a hacer a vos es seguramente brindarte uno o dos elementos ubicados claramente en diferentes posiciones en la tabla periódica y te van a decir cuál cree usted que tiene mayor radio atómico o cuál tiene menor radio atómico, ¿entendés? Y esto es totalmente cualitativo, ¿sí? O sea, no necesitas hacer cálculos ni nada. Los ubicás en la tabla y te fijas más o menos cuál sería el más grande, ¿sí? Después tenemos otra propiedad, que ahora te la muestro, espera un cachito. Que es la energía de ionización. Uy, ¿qué dice? Yo supongo que ya han visto la preclase, ¿no? A ver, cuéntenme, ¿quién hizo la tarea? ¿Quién vio la preclase de propiedades periódicas? Si la están viendo, están haciendo bien. Para un cachito que quiero copiar. Ahí está. Bueno, chicos, la energía de ionización es otra propiedad periódica que claramente va cambiando en función de la ubicación de los elementos en la tabla periódica, ¿sí? Y esto sucede al revés de lo que pasaba con el radio atómico, ¿sí? Ahora, el crecimiento va a ser de abajo hacia arriba y de
izquierda-derecha, ¿sí? Por lo tanto, los elementos que se encuentren en esta posición, más o menos, van a ser los que tengan mayor energía de ionización, y los elementos que se encuentren en esta esquina de acá, van a ser los que tengan menor energía de ionización, ¿sí? Y esto también corresponde con las cargas posibles que pueden tener los elementos. Fíjense, la energía de ionización es una definición que se deriva de esta ecuación química de acá, que ahora te voy a mostrar. Fíjate esto. ¿Qué pasa acá? Mira, tenés un elemento X, o sea, puede ser cualquier elemento, ¿sí? Que se le agrega energía y ese elemento pasa a ser un catión y a liberar claramente un electrón. Obvio, si se hizo catión es porque tuvo que liberar un electrón, ¿no? Entonces, esto es lo que a vos te va a definir la energía de ionización, ¿sí? ¿Qué es entonces energía de ionización? Es la energía que se necesita para poder convertir un elemento en estado natural y gaseoso a catión, o sea, liberar un electrón, ¿sí? Esa es la definición formal, chicos, de lo que es energía de ionización, ¿sí? Y claramente las que están entonces en esta posición son las que tienen mayor energía de ionización, ¿sí? Después tenemos otra propiedad también adicional, que ahora te lo voy a mostrar, que es muy similar también, pero vas a ver que la definición es un poco distinta. Ya explicamos entonces el radio atómico, explicamos la energía de ionización, ahora nos falta explicar lo que es la afinidad electrónica. Ahí está. En cuanto a lo que es la afinidad electrónica, fíjense por favor en la misma formulita, porque esto me va a ayudar a definirlo. Mirá lo que pasa ahora. Yo tengo un elemento en estado neutral y gaseoso, y ahora se le agrega un electrón, y eso se forma un anión y libera energía, ¿sí? Bueno, esa energía liberada, chicos, es lo que conocemos nosotros como afinidad electrónica. ¿Qué es entonces? La afinidad electrónica es la energía liberada cuando a un átomo en estado neutral y gaseoso se le agrega un electrón formando el anión correspondiente. ¿De acuerdo, chicos? Y va a crecer también de la misma forma que la energía de ionización, ¿sí? O sea que los elementos que estén en esta posición más o menos van a tener mayor afinidad electrónica, y los elementos que se encuentren por acá van a tener menor afinidad electrónica, ¿sí? O sea, son muy similares estas dos propiedades. Espero que eso se haya entendido, chicos. Después tenemos otra que también es muy similar, pero que obvio, su fórmula, perdón, no su fórmula, su definición cambia un poquito. La otra propiedad que sigue es la electronegatividad, ¿sí? Y ahora para la electronegatividad en realidad no tenemos fórmulas que nos puedan dar la definición formal, ¿sí? Pero sí vamos a definirla entonces. ¿Qué es la electronegatividad, chicos? Es esto. Es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí. Vamos, chicos, es la fuerza, la potencia, la capacidad que tiene un átomo entonces para poder atraer electrones hacia sí, ¿sí? Y pasa lo mismo que pasaba con la afinidad electrónica y la energía de ionización, ¿sí? Los elementos que se encuentren en esta posición más o menos van a ser los más electronegativos, y elementos que estén por este costado de acá van a ser menos electronegativos, ¿sí? Y acá hay que hacer una mención especial también, que te pido que la anotes también o la remarques, porque también es algo que no sé si te lo van a preguntar en el parcial, ¿viste? Pero algo que sucede es que muchos chicos se confunden, ¿sí? Ahora, de toda la tabla periódica que tenemos acá, ¿sí? ¿Cuál piensan que sería el elemento más electronegativo de todos? ¿Alguna opinión? El flúor. El flúor. Sería el flúor que aparece acá, ¿sí? Que es lo que aparece en esta posición.
Pero, ¿por qué me dicen eso si acá hay elementos que también están en la tabla periódica y están más a la derecha? ¿Por qué no serían estos más electronegativos? Porque son gases nobles que están completos. Exactamente, ¿sí? Porque son Son gases neutros. nobles, chicos. Los gases nobles se dice que no tienen electronegatividad, ¿sí? O sea, no es que no tengan, obviamente que la potencia, la fuerza la tienen, ¿sí? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que vos no podés definir algo si en realidad nunca va a suceder, ¿sí? Los gases nobles, como bien dijo su compañera, ya están completos, tienen su octeto completo, ¿sí? Ellos no necesitan atraer electrones hacia sí. Obviamente, si pudieran, si tuvieran que hacerlo, lo harían, ¿sí? Pero como no se combinan con prácticamente ningún otro elemento, ¿sí? Estos no se le define directamente electronegatividad, ¿sí? O sea, electronegatividad podemos decir que tiene cero nada más, ¿sí? Pero ojo, ¿sí? Esto es una convención química nada más. O sea, es algo que los químicos se pusieron de acuerdo para decir que los gases nobles tienen electronegatividad cero, ¿sí? Es una convención nada más. Y así con las propiedades similares. Bueno, y después tenemos la última. Para que te lo copio. Ya terminamos con esto, chicos, y hacemos un par de ejercicios, ¿sí? Lo último es el carácter metálico, ¿sí? Y esto en realidad es similar a lo que era el radioatómico, ¿sí? El carácter metálico va a crecer ahora de arriba hacia abajo. Así. Y de derecha a izquierda, así. Por lo tanto, los elementos que estén más o menos en esta posición van a ser los que tengan mayor carácter metálico. De hecho, por eso se llaman metales acá. Y los que estén por este costado de acá van a ser los que tengan menor carácter metálico. Por eso se le dice directamente a estos de acá, no metales, ¿sí? Y ya para finalizar esto, podemos decir que como regla general, chicos, se cumple esta regla de las diagonales que le llamo yo, ¿sí? Ojo, chicos, de esto no lo van a ver ustedes en ninguna bibliografía, ¿sí? Porque esto es una conclusión que yo personalmente hice nada más, ¿sí? O sea, no es nada teórico ni nada de eso, ¿no? Es nada más una conclusión que yo saqué, ¿sí? ¿Qué dice la regla de las diagonales en lo que son propiedades periódicas? Bueno, primero sabemos que son 5 propiedades periódicas, ¿no? Dijimos, radioatómico era una, ¿la otra cuál era? Energía de ionización, afinidad electrónica, Afinidad, electronegatividad, carácter electronegatividad, metálico. carácter metálico, ¿no? Bien. Bueno, acá vamos a decir que los que crecen de acá hacia arriba van a ser la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad, ¿sí? Pero los que crecen acá hacia abajo van a ser el radio atómico y el carácter metálico, ¿dale? Esto como para resumir todo el crecimiento de todas las propiedades periódicas. ¿Sí? Son 3 entonces hacia arriba y son 2 hacia abajo, ¿sí? Pero lo que quería mencionarte sobre la regla de las diagonales esta, que le llamo yo así, es que lo que se hace para poder comparar dos elementos de la tabla periódica que estén en posiciones distintas es marcar una diagonal como la que está en la figura, ¿sí? Y ubicar los elementos que vos quieras comparar trazando una línea perpendicular a la diagonal que vos ya tenías, ¿sí? Y ahora, para saber cuál va a tener mayor propiedad de uno u otro elemento, simplemente te fijas cuál está más próximo a la punta de la flecha que vos estás comparando, ¿sí? Por ejemplo, acá, si habláramos sobre la electronegatividad de A y B que aparece en la figura, es lógico que A sería más electronegativo porque la línea corta en un punto más cercano a la flechita de la línea esta de acá, ¿sí?
si tuviera yo elementos, como por ejemplo acá, y a veces pasa también, A y C, ponele, ¿viste? Que a veces se hace bastante confuso poder compararlos, porque están muy cercanos entre sí, entonces no sabemos si puede ser de una propiedad o puede ser de otra. Bueno, entonces, con la regla de las diagonales, chicos, esto se soluciona, ¿sí? Vos marcás una línea perpendicular que pase por C, y te fijas dónde corta la línea, ¿sí? El que corte la línea, digamos, en un punto más cercano a la flechita, va a tener mayor propiedad. ¿Se entiende, chicos? Ahora, por ejemplo, para este caso particular, si yo quiero comparar la electronegatividad entre A y entre C, ¿quién dicen ustedes que sería más electronegativo? Por lo menos por poco. Sí. C. C sería más electronegativo, ¿viste? ¿Sí? Eso vos no te hubieras dado cuenta si no hubieras comparado por la regla diagonal, porque fíjate que podía pasar esto. Mira, acá te lo dibujo a A y a C, que es más o menos lo mismo, ¿sí? Una persona me puede decir, ah, profe, pero yo pienso que acá más electronegativo es A porque está más arriba, ¿viste? Y está bien eso, o sea, que alguien me diga que A debería ser más electronegativo porque está más arriba, no se está equivocando, es un buen fundamento, ¿sí? Pero bien, puede venir otro chico y puede decir, ah, pero yo pienso, profe, que C sería más electronegativo porque se aparece más a la derecha. ¿Ves? Que podría ser, ¿viste? De hecho, sí, está bien también lo que dijo él, ¿sí? Está más a la derecha y tendría que ser más electronegativo. Y entonces, ¿cuál de los dos es más electronegativo? ¿Ves que a veces tenemos ese tipo de preguntas? Bueno, con la regla de las diagonales, esto se soluciona, chicos. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Ya vamos terminando. Esperen un cachito. Vamos a aprender ahora. Profe, Está grabando, ¿no? Sí. Vamos a aprender profe, ahora un concepto que es totalmente conceptual y teórico, ¿sí? No creo que lo utilicemos en ningún ejercicio, pero bueno, está en el programa y se los tengo que enseñar, ¿sí? No es que no sea importante, sí es importante, sí, pero ¿saben qué es lo que sucede, chicos? Que no sé si ya les he mencionado esto yo en clases anteriores, ¿sí? La química que ustedes estudian está más orientada a la parte médica, ¿sí? Química para medicina es, ¿sí? La misma materia yo la enseño para otras facultades, claramente ellos tienen otra visión u otros objetivos en la materia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto de acá, por ejemplo, es algo conceptual que para nosotros específicamente no nos va a servir mucho, ¿sí? Pero está en el programa nada más. Pero seguramente para otros chicos que yo les enseño la misma materia, capaz que ahí hacemos más hincapié en esto, ¿no? Esto también te lo digo para que de pronto cuando vos estés estudiando en bibliografía extra, no te pierdas, digamos, con este tema, ¿sí? Esto es totalmente conceptual, no hay que ahondar mucho en este tema acá. ¿Qué es la carga nuclear efectiva, chicos? Es esto más o menos, fíjense. Voy a tratar de hacer un modelo así, el átomo. Protones, protones y neutrones, ¿sí? Este es el núcleo, ¿sí? Y alrededor dijimos que teníamos orbitales con electrones, ¿se acuerdan? Más o menos, ¿sí? Ahí está. Fíjense esto, chicos, por favor. La carga nuclear efectiva es la fuerza o potencia neta de atracción que tienen los electrones con respecto al núcleo atómico, ¿sí? Fíjense que por electrostática sabemos nosotros que las cargas de diferentes sentidos se atraen y cargas del mismo signo se repelen, ¿sí? Entonces fíjense acá, este electrón gira por medio de este nivel y orbital porque hay una fuerza neta que está atrayendo esta carga negativa con las cargas positivas de los protones, ¿lo ven? Hay una fuerza neta acá. Y esa es la encargada de que el electrón se mantenga constantemente dando vueltas ahí indefinidamente, ¿sí? Lo mismo pasa con estos electrones de acá más afuera, ¿sí? Estos electrones también presentan una fuerza neta
de atracción con respecto a estos protones de acá, ¿lo ves? Estos electrones también experimentan una fuerza neta que le vamos a llamar nosotros carga nuclear efectiva, ¿sí? ¿Y por qué hablo de fuerza neta yo? ¿Sí? Digo fuerza neta en la forma de explicarte que cuando a algo le decimos neto nosotros, nos referimos a la resultante, ¿sí? Eso quiere decir que hay muchas componentes intervinientes acá, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Fíjate, por lo menos hablando de este electrón nada más, mira. Primero, acá no va a haber una única fuerza de atracción de este electrón con respecto a los protones, ¿sí? Va a haber una fuerza diferente por cada protón que vos tengas acá existente en el núcleo, ¿sí? Una fuerza va a traer para el protón este, vamos a llamarle protón 1, y va a haber otra fuerza también para el protón 2, y si fueran 30 protones, bueno, habrían 30 fuerzas simultáneas pechando acá, o haciendo como fuerzas de atracción, ¿viste? Habían 30 fuerzas realmente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Además de esa fuerza neta de atracción que tenemos gracias a los protones existentes, ¿sí? También vamos a experimentar otras fuerzas que van a ser de repulsión seguramente. Porque fíjate esto, por favor. Acá vos tenías un electrón adicional que está más cercano al núcleo, ¿viste? ¿Qué pasa? Esta carga negativa de este electrón con esta carga negativa de este electrón van a presentar una fuerza de repulsión, ¿sí? No se van a atraer, se van a repeler, ¿sí? Entonces, este efecto del electrón interno de acá, lo que hace es generar una fuerza adicional contraria a la fuerza de atracción que teníamos, ¿sí? Y eso contrarresta la fuerza total, ¿sí? Acá también van a haber fuerzas entre este electrón y este electrón, también van a haber fuerzas y así, ¿no? Bueno, la resultante de todas las fuerzas intervinientes en un electrón, chicos, tanto de atracción como de repulsión, se va a llamar carga nuclear efectiva, ¿sí? Y es obvio que esta carga nuclear efectiva va a depender de algunas cosas, como por ejemplo de cuántos protones tenga en el núcleo, ¿sí? Será lógico de que si yo tengo muchos protones en el núcleo, la carga nuclear efectiva tiene que aumentar, porque te expliqué recién que cada protón ejerce una fuerza de atracción distinta, ¿viste? O adicional, no sé si distinta, ¿entendés? Y otra de las cosas que va también a modificar la carga nuclear efectiva es algo que vamos a conocer como el efecto apantallamiento. ¿Alguien sabe qué es el efecto apantallamiento? No. Le decimos nosotros, chicos, efecto apantallamiento a esto, fíjense. Cuando hay electrones externos como este que acabo de mencionar, que tiene en la parte interna después otros electrones también extras, por decirlo así, estos electrones generan una fuerza de repulsión como la expliqué recién, ¿sí? Bueno, que estos electrones que están acá más adentro, que les genere una fuerza extra acá, es lo que se conoce como el efecto apantallamiento, ¿sí? De alguna forma como que te están apantallando la fuerza de atracción total que vos tenías inicialmente, ¿sí? Obviamente, este efecto de apantallamiento va a incrementarse a medida que estés más alejado del núcleo también. ¿Por qué pasa esto? Porque fíjate, acá, a este electrón de acá nada más le generaba un efecto de apantallamiento, ¿viste? Pero porque hay uno solo, por lo menos acá, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si vos te encontraras ahora en este electrón de acá? No vas a tener solamente a este electrón que te genera apantallamiento. Estos también ahora te van a generar un apantallamiento adicional, ¿entendés? Es por eso que mientras más externo tenga el electrón, el átomo, ¿sí? Va a haber más probabilidad de efecto de empantallamiento por los electrones internos, ¿de acuerdo? Y obviamente la carga nuclear efectiva va a disminuir por esa razón, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Se entendió bien esto? Sí se entendió, profe. Bien, pero como les dije anteriormente, esto es solamente algo conceptual, chicos, que tienen que entender nada más. O sea, tienen que saber que existe la carga nuclear efectiva, ¿sí? Ya se los dije, pero se lo vuelvo a repetir. En bibliografía extra seguramente vas a encontrar más información sobre carga nuclear efectiva. Sí, hay un montón de información, ¿sí? Pero por favor, no te pierdas con esa bibliografía porque no es que está mal, sino que ellos lo ven de una forma más profunda, ¿sí? Cosa que nosotros no necesitamos hacer. Hasta hay ecuaciones y todo sobre la carga nuclear efectiva, chicos, ¿sí? Esto es un tema, ¿eh?
Y para finalizar, te voy a explicar un poco sobre los bloques de la tabla periódica, que esto de hecho también es bastante sencillo, fíjate. Acá esta tabla periódica está subdividida en bloques que van a ser bloques S, P, D y F, ¿sí? Y estos bloques se llaman así simplemente porque su configuración electrónica termina en alguno de estos orbitales, ¿sí? Lo de la configuración electrónica ya lo aprendimos en clases pasadas, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, un elemento con 17 electrones tendría esta configuración, a ver, veamos. 1s2, 2s2, 2p6, a ver, corrígeme si me equivoco, ¿sí? 3s2, 3p5, ¿sí? Ahí está. Ahí hice la configuración electrónica yo para 17 electrones, ¿sí? Fíjense ustedes bien que está bien claro que el último orbital donde aparecen los electrones es el orbital P, ¿sí? Y eso es lo que hace que este elemento seguramente se encuentre en el bloque P, ¿sí? Y todos los elementos de este bloque van a cumplir esa condición. Su configuración electrónica va a terminar en un orbital P, ¿sí? Lo mismo pasaría con los elementos del grupo S, acá, del bloque S, ¿sí? Todas sus configuraciones seguramente terminarían en S también. Y acá todos estos tienen la particularidad de que sus configuraciones terminarían en el orbital D, ¿sí? Y así sucesivamente, chicos. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Dudas? ¿Una? No, profe, ninguna. Y ahora sí, para finalizar esto, entonces sería también una comparación entre los radios atómicos, que por ahí me olvidé de mencionar, de los aniones y los cationes, ¿sí? Tienen que entender ustedes lo siguiente, fíjense. Cuando yo tengo un elemento R que es catiónico, ¿sí? Este elemento va a ser, en cuanto a tamaño, más chico que el elemento convencional R, ¿sí? Y si comparo yo un anión con un elemento neutro, ¿sí? Pues se va a cumplir que el anión va a ser un poquito más grande que el elemento de la misma naturaleza, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Simplemente por la cantidad electrónica que tenemos acá en los átomos, ¿sí? Fíjate el anión este de acá tiene obviamente un electrón adicional, ¿sí? Ese electrón adicional está ocupando un volumen un poco mayor, ¿viste? Porque necesita espacio, ¿viste? Y al ocupar un volumen un poco mayor, es obvio que hace que el radio atómico se acrecente, ¿sí? En cambio, en los cationes, chicos, ¿por qué son cationes primero? Porque perdieron electrones, ¿viste? Entonces, si inicialmente tenía un volumen fijo, digamos, el átomo, cuando perdió un electrón, ya no necesitaba tanto volumen como inicialmente. Entonces, se hizo más chiquito y por eso que los cationes son más chicos que el elemento correspondiente, ¿sí?